Ayer fue una jornada muy importante porque el Senado le puso un freno a Milei. Milei necesita frenos, porque Milei es alguien que acelera en las curvas. Milei es alguien que va a hacer todo lo que pueda hacer hasta que alguien se le ponga delante y le diga hasta acá. Y llevaba 1 año y medio de gobierno aplicando crueldad de Estado, sobre todo sobre los jubilados, sobre las personas con discapacidad, sobre las personas que están enfermas, sobre los niños, sobre todos aquellos que necesitan que sus representantes en el Congreso, o en la política, en la dirigencia política, le pongan un freno a Milei. Y dejen de lado esa idea de no interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando, y empezar a interrumpirlo, porque esas interrupciones significan que los jubilados tengan un mango más en el bolsillo, significa que las personas con discapacidad puedan acceder a la atención que merecen y que tienen derecho, significa, ojalá se logre, que las universidades tengan financiamiento, que los hospitales tengan financiamiento, que los medicamentos oncológicos se entreguen. Y una parte importante de eso, no todo, pero una parte importante de eso pasa por el Congreso. Y ayer el Senado le dijo a Milei, acá estamos para ponerte un freno. Acá estamos para decirte que le tenés que pagar más a los jubilados, un poquito más, tampoco es mucho. La verdad, lamentablemente, ayer fueron 20 lucas más y un poquito más del bono que está congelado hace 1 año. ¿Sí? 40 lucas más. Bueno, 40 lucas más. La verdad que es bastante poco. Pero aún así, 40 lucas más, menos, a mí dámelas. No importa. Ayer también se votó que pueda habilitarse de nuevo la moratoria, que es algo importante en este país, sobre todo para las mujeres, porque la moratoria no es que te regalan una jubilación, la moratoria se paga, pero es la posibilidad de millones de personas de tener un ingreso después de que durante toda su vida o la tenían sin registrar o estaba en su casa aportando a la economía. Es notable, yo ayer no vi toda la sesión, pero es notable como no se menciona que cuando una mujer está en su casa haciendo trabajo doméstico no remunerado y el hombre de la casa sale a laburar, entonces la mujer se hace cargo de la casa, de la limpieza, de los pibes, de la logística, de la organización. El tipo va y vuelve, el tipo fue a laburar efectivamente, pero no podría hacer todo eso si la mujer no le estuviera sosteniendo en la casa. Y eso tiene un cálculo económico, por lo cual esas millones de mujeres aportan a la economía. Sin ese aporte no remunerado y no reconocido, no tendríamos la economía que tenemos. No sé si ayer se mencionó, pero creo que vale la pena cuando se discuten moratorias mencionar esto. Mencionar también, como siempre les recuerdo que lo contó acá Marta Dillon cuando vino para uno de los aniversarios del Ni Una Menos, que todos los que hablan en contra de las moratorias y repiten sistemáticamente, hoy los jubilados cobran poco porque el kirchnerismo jubiló a millones de personas que no tenían aportes, y esas millones de personas son sobre todo mujeres, es una forma de incitar la violencia de género. Porque un hombre jubilado, que cobra muy poco, va a mirar a una mujer jubilada que cobra tan poco como él y le va a decir, yo cobro poco por tu culpa. Porque vos entraste a una moratoria y te regalaron una jubilación que en realidad me corresponde a mí, que yo sí trabajé, vos no trabajaste, vos no aportaste. Y sí trabajó, sí aportó y le corresponde la jubilación. Pero decir sistemáticamente, contaba Marta Dillon, que no les corresponde, es decirle a un montón de hombres, la culpa la tiene esa mujer que tenés al lado. Y va a empezar a pasar, si repiten sistemáticamente esos discursos, que los jubilados hombres que cobran muy poco se enojen con la jubilada mujer que cobra tan poco como ellos. Y sea violento. Entonces está buenísimo que vuelva la moratoria. Efectivamente el sistema, que es un sistema solidario, es muy difícil que funcione si los trabajadores de hoy tenemos que sostener a los jubilados de hoy, si cada vez hay menos trabajadores, es muy difícil que sostengamos a los jubilados. Entonces, obviamente, cualquier discusión sobre aumento de jubilaciones
y posibilidad de moratorias, tiene que tener una discusión de que haya más laburo, que haya más industria, que haya más mercado interno, que haya más comercio. El gobierno te dice que no alcanza porque en esta otra discusión hay cada vez menos laburo. Están cerrando fábricas, hay despidos, subió la desocupación, hubo muchísimos despidos en el Estado. Entonces, claro, si achicás la base de la pirámide, es obvio que no te va a dar la cuenta. Pero el problema no es que los jubilados cobran más, el problema es que estás achicando la base por una decisión de modelo económico. Tenés que cambiar el modelo económico para agrandar la base de aportes y que te alcance para pagarle más a los jubilados. Que además, ahora les voy a mostrar, en los proyectos está cómo se podría pagar esto. No es que no se puede pagar. Lo que hay es que cambiar las prioridades. En vez de pagar deuda, paga jubilados. En vez de pagarle a los espías, págale jubilados. En vez de tener exenciones para los ricos, págale a los jubilados. Hay forma de pagarle. Lo que no hay es decisión. Y para sostener que no hay decisión de hacerlo, recuerden que cada modelo económico tiene un modelo de seguridad. Los modelos económicos de inclusión, de desarrollo del mercado interno, de industrialización, de generación de empleo, tienen modelos de seguridad democráticos, que tienen que ver con la prevención del delito, tienen que ver con unas fuerzas armadas para proteger al país, para proteger a sus recursos naturales, y los modelos económicos, que no son inclusivos, que son de concentración de la riqueza, de valorización financiera, necesitan un modelo de seguridad represivo, que es todo lo contrario, que caracteriza al que se queja como un delincuente, al que protesta como una organización criminal, que detiene a personas por sus ideas, como sucedió en estos días, y tiene una ministra de Seguridad que ayer, mientras el Congreso discutía, o se aprestaba a discutir, aumentar las jubilaciones, aumentar las prestaciones para personas con discapacidad, que vuelvan los fondos para Bahía Blanca, que el presidente les había recortado, y que las provincias tengan los fondos que les corresponden y que el gobierno nacional se está apropiando, la vicepresidenta llamó a cerrar el Congreso y apretó públicamente, la ministra de Seguridad, y apretó públicamente a la vicepresidenta para que no habilite una sesión en el Senado. La ministra de Seguridad. Y como eso no alcanzó, mandaron a todo el aparato de propaganda paraestatal, que es el Gordo Dan y todos los tuiteros anónimos, que en realidad ya sabemos quiénes son, pero ellos eligen seguir figurando con seudónimos en esta lógica de valentía detrás de un celular, pero ni siquiera ponen la carita. Y mandó a toda esa banda a instalar que al Congreso se le puede pegar un misilazo, a difundir un video, yo ahora les voy a mostrar todo esto, esto es simplemente la introducción, a difundir un video donde se lo ve a Milei con un tanque pegándole un bombazo al Congreso, a decir que hay que bombardear el Congreso, que hay que dinamitarlo con todos adentro. Y eso no es un chiste, no es un chiste. Porque el gobierno hace rato que dice que quiere gobernar sin el Congreso, y la difusión de todos estos contenidos es la normalización de que eso en algún momento se puede hacer. Yo les vuelvo a recomendar el libro Síndrome 1933, que cuenta el proceso previo a el Holocausto, que fue la llegada de Hitler al gobierno alemán, y que entre tantas cosas que muestra el libro, que plantea la palabra analogías para decir, no es exactamente lo mismo, pero cosas que nos parecen y que nos hacen recordar a eso, nos deberían llamar la atención. Bueno, también hubo un proceso en los medios de entonces, que el nazismo se ocupó de copar, para instalar que el problema de Alemania eran los judíos, que eran ladrones, que eran violadores, que comían niños. Eso decían, se comía, que en Pesaj regaban el pan con sangre de niños. Publicaban en ese entonces. Que mataban todo el tiempo, que eran sádicos. Publicaban imágenes de mujeres arias
blancas, desnudas, atacadas por dos personajes que tenían supuestamente rasgos judíos. Y esa era la propaganda nazi que terminó en un holocausto. Y es un proceso de normalización. Es un proceso de cosas que de repente se pueden decir, se pueden publicar, se pueden hacer circular en las redes. Y es hora de dejar de fingir que eso no está pasando. Por eso Milei está cada día más autoritario. Entonces ayer se le puso un freno a un Milei cada día más autoritario, cuya represora oficial, Patricia Bullrich, y su banda paraoficial del Gordo Dan, ayer insistieron en que hay que cerrar el Congreso porque el Congreso quiere que millones de personas vivan un poquito mejor. Finalmente salió la votación y salieron las votaciones con números muy altos, ¿sí? Excepto la moratoria que sacó 39 votos, que igual está muy bien. El resto de las votaciones salieron por arriba de los 2/3, lo que indica que si el presidente lo veta, por lo menos en el Senado se va a poder oponer los 2/3 que necesitan, veremos en diputados. Y salió el gobierno a decir que esto pone en riesgo el equilibrio fiscal. Salió el ministro de Economía, voy a ir mostrándole los tweets. Acá está Luis Caputo. Principio de revelación en su máxima expresión. Todo está más claro de cara a octubre. El equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad y no se negocia. Argentina será próspera, aunque algunos políticos no lo quieran. Salió el vocero presidencial, Manuel Adorni. El equilibrio fiscal no se negocia. Fin. Salió Felipe Núñez, que es parte del equipo económico. Dice, no hay oposición tan nefasta e irresponsable en el mundo como la Argentina. ¿Quién carajo aprueba 2,5% del PBI del gasto público, del PBI de gasto público sin financiamiento? Solo golpistas o dementes. Y empieza a llamar golpistas a los senadores. Golpistas. Recuerden toda la operación de Fantino de anteayer, que dijo exactamente esto, que les dijo a los senadores que con esto iban a poner en riesgo el superávit. Entonces, si ahora, en este periodo que vamos a tener de acá a octubre, la economía anda mal, no es culpa del gobierno, sino que es culpa de los senadores, por ende, vota al gobierno. Eso es lo que dijo Fantino. Bueno, arranco por los números, porque vale la pena repetirlo hoy. ¿Cuál es el costo fiscal de estos proyectos? El costo fiscal es cómo impacta esto en el PBI. Recién Felipe Núñez decía 2,5% del PBI. 2,5%. Bueno, este es el cálculo que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina pública, de consulta pública para los diputados y para los senadores y para todos. O sea, ustedes también pueden entrar a la página del Congreso y leerlo. Impacto fiscal de la extensión de la moratoria. 0,084% del PBI. Anoten, 0,084% del PBI. Otro de los proyectos que se votaba ayer, impacto fiscal, vamos a seguir pasando, era el bono, el aumento del bono. Si llegaba a 115.000, en realidad terminó en 110, pero vamos a tomar el escenario más caro, 115, 0,17%. O sea, tenés que sumar 0,17 más 0,084, o sea que te da 0,25. 0,25. Hay otro cálculo más, que es la emergencia en discapacidad. 0,03. 0,03. O sea que acá llegamos a 0,28%. Felipe Núñez dijo 2,5. O sea, lo multiplicó por 10. ¿De dónde sacan esos números? Vaya uno a saber. Pero lo que se votó ayer no tiene el impacto que dicen. Tiene 10 veces menos el impacto que dicen en el costo fiscal. Otra cosa es los fondos de las provincias, pero eso le corresponde a las provincias. Este gobierno se está quedando con fondos que le corresponden a las provincias y no explica en qué los gasta, porque entre otras cosas no hay presupuesto. Por segundo año consecutivo, este gobierno maneja el presupuesto de la Argentina sin control. Es un escándalo que también se finge que no sucede. Pero además dice el gobierno,
Lo mandaron sin financiamiento. Esto es, vos decís, bueno, voy a aumentar las jubilaciones, voy a aumentar las prestaciones en discapacidad, etcétera. ¿De dónde sale la plata? Que eso es lógico, no es algo ilógico. Siempre tenés que decir cómo se van a pagar las cosas. Bueno, está en lo que se votó, cómo se va a pagar. Les muestro simplemente los documentos, ahora no se va a ver porque es en letra chiquita. Pero ahí está escrito que se va a pagar con eliminación de exenciones que tienen los directivos de empresas, que se puede pagar bajando los fondos para la CIDE, que este gobierno multiplicó, para el espionaje, que además recuerden, este gobierno puso en su plan de inteligencia que va a espiar a opositores, cosa absolutamente ilegal. Que se pueden sacar estos fondos dejando de pagar como loco la deuda, o los intereses de la deuda. Y se puede sacar a otros lados. Yo propongo dos cosas más, que no está acá. Uno es que eliminemos las exenciones a empresas que no lo necesitan, por ejemplo, Mercado Libre. Yo saqué la cuenta, es documentación pública. Mercado Libre tiene que informarle a la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, sus balances, etcétera. Y ahí pone, es pública la información, cuánto se ahorra cada año por exenciones impositivas. Bueno, en los últimos 3 años se ahorró 265 millones de dólares. ¿Por qué le regalamos 265 millones de dólares a la empresa más grande de la Argentina, al tipo más rico de la Argentina, que en realidad ni siquiera está radicado en la Argentina? Recuerden que Mercado Libre está radicado en Delaware, que es una guarida fiscal en Estados Unidos. Galperín Trust está radicado en Suiza, controlado bajo leyes de Nueva Zelanda. Ni en Suiza ni en Nueva Zelanda hay Mercado Libre, pero el tipo está radicado ahí. Las oficinas de Mercado Libre, las centrales están en la zona franca de Montevideo, también para no pagar impuestos en la Argentina. Y el propio Galperín mudó su domicilio a Uruguay para no pagar impuestos patrimoniales en la Argentina. Y aún así le perdonamos 265 millones de dólares. O, por ejemplo, recuerden el dato, todo lo de ayer suma 0,28, 0,30, pónganle, del PBI. Este gobierno bajó bienes personales. Bienes personales es un impuesto para ricos. Estaba en el 2,5 del patrimonio, pasó al 0,25, dividió por 10 el impuesto a los ricos y además les permitió pagar por anticipado para por las dudas que no se lo aumenten. Entonces algo les entró. Pero claro, si yo tengo que pagar 2,5 y me dicen, se te abrió una ventanita de pagar 0,25 y te pago 2, 3 años por adelantado, aún así salgo ganando y pagan menos impuestos a los ricos. El monotributo no se redujo. Ganancias no se redujo. Se redujo el impuesto a los ricos. Bueno, eso da 0,4 del PBI. O sea, simplemente poniendo de vuelta el impuesto a los ricos se puede pagar todo lo que se votó ayer. Entonces es una decisión no pagarlo. Es una decisión de favorecer a los ricos y de dar una señal, de que este gobierno está dispuesto a hambrear a millones de argentinos para beneficiar a un grupo de ricos, a un grupo, no a todos los ricos, a un grupo de ricos y sobre todo a los fondos de inversión que hacen negocio financiero con la Argentina. Tanto es así que ayer, mientras el Congreso votaba esto, y después de que lo votó y lo aprobó, Milei se fue a la Bolsa de Comercio y dijo lo que va a hacer. Lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente
la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses. Acá están todas las contradicciones y las mentiras del gobierno, porque primero, vamos de atrás para adelante, si el daño fuera mínimo, ¿por qué tanta historia? ¿Por qué? Si es mínimo. Segundo, voy para atrás, él dice que va a judicializar esto. Bueno, tendrá que encontrar un juez que diga no se aumentan las jubilaciones. Un juez que diga no vamos a declarar la emergencia en discapacidad. Un juez que diga no vamos a mandar fondos a Bahía Blanca. Un juez que diga a las provincias no le corresponde un mango. Y después el veto, que es la parte presidencial donde él dice a mí el Congreso no me importa. El veto está permitido. El Congreso tiene que lograr 2/3 en ambas cámaras para rechazar el veto. Es un gran problema ese que también hay que resolver en un próximo gobierno, que es que para sacar una ley se requiere las 2 cámaras, pero para vetar una ley se requiere de una sola. ¿Se entiende? Porque si el presidente veta y una de las cámaras no rechaza el veto, ya está. Entonces está el presidente legislando con una sola cámara. Más fácil que el Congreso, que para sacar una ley necesita las 2 cámaras. En algún momento va a haber que discutir eso y cambiarlo. Pero lo concreto es que Milei ayer, ante los empresarios, les dijo, yo estoy dispuesto a que millones de argentinos sufran, los jubilados, las personas con discapacidad, y a eso hay que sumarle los científicos, los médicos, los niños que se atienden en el Garrahan, las personas que necesitan medicamentos, etcétera, para garantizar lo que él llama su superávit. Y en realidad es para garantizar lo que el propio Milei llama willing to pay, que es que lo único que quiere mostrar es que él está dispuesto a cualquier crueldad para que su modelo macroeconómico cierre, y en ese modelo macroeconómico lo que está es el pago de la deuda. El mensaje de Milei ayer es, yo estoy dispuesto a todo para pagar la deuda. Y es interesante, y quiero leerles un fragmento de este libro que les recomiendo mucho. Yo siempre les recomiendo libros, espero que a alguno les guste. Este es un libro clásico, Arturo Jauretche, Manual de Sonceras Argentinas. Está buenísimo el libro, además Jauretche escribía como los dioses. Y está bueno porque, así como les recomendaba Síndrome 1933, que se pueden hacer analogías, acá también. Porque como son sonceras, las repiten sistemáticamente sectores del poder económico argentino. Y Milei, que es un fanático del siglo XIX y que dice y repite, por más de que lo repita no es cierto, pero que la Argentina en el fin del siglo XIX fue potencia mundial y que estaba en el primer lugar del ranking de... Ningún historiador serio, saquémosle 12, ningún historiador sostiene esto que dice Milei. Pero bueno, Milei cree que la Argentina terminó el siglo XIX siendo un país fantástico y maravilloso. La verdad que no. La verdad que no. La Argentina terminó el siglo XIX llena de analfabetos y desnutridos. Llena de analfabetos y desnutridos. Y entre otras cosas, por los mismos argumentos y las mismas sonceras que Milei repite ahora, que es, voy a vetar todo porque lo único que voy a privilegiar es el pago de la deuda, los compromisos con el extranjero. Y les quiero leer este libro, un cachito nomás, porque la soncera número 31, hay un montón de sonceras, Jauretche puso acá 44 sonceras. Bueno, la soncera número 31 dice, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. La frase es de Nicolás Avellaneda, presidente de la Argentina. Y dice, el más alto título para un presidente de la República es ser para su pueblo un buen padre de familia, y es al padre de familia a quien nuestro Código Civil atribuye el beneficio de competencia. Este consiste en el privilegio que permite al padre de familia sustraer a las exigencias de los acreedores lo imprescindible para remediar el hambre y la sed de los suyos. O sea, si vos sos padre y tus pibes están cagando de hambre, no vas a ir a pagarle al financista de la esquina.
primero van a comer tus pibes. Sigue Jaureche, dice, sin embargo, fue un presidente de la República Argentina quien dijo la soncera que va como título. Julio Lafont nos lo cuenta en Historia de la Constitución Argentina. Llegó un momento en que todos insinuaban o aconsejaban al gobierno que suspendiese el servicio de deuda. Justo lo que pasó ayer. Ayer el Congreso le dijo al gobierno, suspende el servicio de deuda y pagale a los jubilados. Bueno, pero Nicolás Avellaneda, presidente, se negó explicando su actitud al Congreso. Textual de Avellaneda. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay 2 millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder a una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. En ese momento eran 2 millones de argentinos, hoy son muchos más, pues la población era menor. Pero la frase es la misma que la que dijo Milei ayer. La misma soncera. Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Y en el Congreso le decían a Avellaneda, no pagues la deuda porque la gente se está cagando de hambre. Y Avellaneda les contestó, voy a pagar y se van a cagar de hambre. Ayer el Congreso argentino le dijo a Milei, no pagues la deuda porque la gente se está cagando de hambre. Y Milei fue y dijo, voy a pagar ahorrando sobre el hambre y la sed de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los niños que se tienen que atender en el Garrahan, de los científicos, de las universidades, de todos ustedes, de los laburantes, de todos ustedes. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Y no solo eso, sino que voy ahora a la parte autoritaria, sino que Patricia Bullrich, que es la tercera vez que está en el gobierno, estuvo en la alianza con De la Rúa, que terminó con 40 asesinados. Estuvo con Macri, que es el peor gobierno desde el retorno democrático, a mi entender, por la deuda que nos dejó, que es absolutamente impagable con el FMI, tomada por Caputo, que es el actual ministro de Economía también. Patricia Bullrich también durante el gobierno de Macri inauguró la era de la persecución, del espionaje, de las muertes. Y ahora es ministra de Seguridad otra vez, donde persigue, donde espía, donde detiene personas a disposición del Poder Ejecutivo, donde mete presas a personas por sus ideas políticas. Y ayer tuiteó diciendo, hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, planteándole a la vicepresidenta una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir. Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto al Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan, apretando a la vicepresidenta Victoria Villarroel para que no habilitara la sesión. Villarroel, hubo un intercambio de tuit, le contestó de todo, pero entre otras cosas le dijo, mirá, los senadores deciden, el reglamento dice esto, los senadores se juntan y deciden, yo soy simplemente la presidenta provisional del Senado. Después de que salió todo esto a la noche, Patricia Bullrich fue a la tele e insistió con esta cuestión de cerrar el Congreso, mirá. Y lo que tenía que hacer Villarroel, que además, por supuesto que el gobierno le mandó el mensaje, lo que tenía que hacer era no convalidar esto, es decir, hoy no hay sesión, así que acá no va a haber sesión, apago los micrófonos, habrá sesión el día que se convoque. Pero ¿por qué lo haría? Porque ella forma parte de la Libertad Avanza, ¿o no? No, bueno, a ver, ¿por qué lo haría? Porque lo dijo ella misma, dijo, yo me debo, el Senado es de los senadores, yo no soy senadora. Entonces, ¿qué es? Es presidenta del Senado. Entonces, si tiene esa mirada, que el Senado es autosuficiente sin que la presidencia del Senado tenga un rol, como le da el reglamento, lo que genera es un caos como el que generó hoy. Esta es la ministra de Seguridad, diciendo que había que cerrar el Congreso. Dejemos de fingir que no dicen eso. Eufemismos, bueno, había que apagar los micrófonos. Eso significa cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso. Es muy grave. Pero además es grave
porque la ministra de Seguridad lo dijo durante todo el día, y después todo el aparato de propaganda paraestatal alineado y que habla por el gobierno, se dedicó todo el día a poner en redes sociales imágenes como esta. Los tanques a la calle ya. Esa hora tuiteó Gordo Dan. Gordo Dan, recuerden, es Daniel Parisini, que es el vocero paraoficial y un tipo muy poderoso en el gobierno de Milei. Un tipo que ha volteado funcionarios, un tipo con línea directa con el presidente, un tipo que entra y sale de los actos y de la Casa Rosada como por su casa. No tiene, hasta donde sabemos, un cargo oficial, pero es parte importante del gobierno. Los strikers por 9 de julio ahora, Javito, el momento ha llegado. Estos son aviones de guerra. Otro tuit, Javo, poner un F-16 a volar el Congreso ya. A sobrevolar, perdón, el Congreso ya. Ese es Gordo Dan. Seguí con... esta es la respuesta, porque yo le mostré todo esto en mi cuenta de Twitter. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, ¿hasta cuándo vamos a fingir, y los que apoyan al gobierno van a fingir, que todo esto no es autoritarismo, incitación a la violencia y de eliminación al que piensa distinto, como pregonaban los nazis? La respuesta de Daniel Parisini a mi tuit es: los que sacan de la pobreza a 2,7 millones de niños en un año, sacan los blindados a la calle por placer cuando se les dé la gana. Lo cual ahí hay dos datos. Uno que le iba a comentar ahora acá en Devoto, que justo ayer la UCA dijo que la inseguridad alimentaria infantil llegó al 35,5% en 2024 y afectó a 4,3 millones de niños. Este sería el dato. No hay. Los niños que el Gordo Dan dice que el gobierno sacó de la calle no es cierto. Y aunque fuera cierto, tampoco pueden sacar los blindados a la calle por placer. Justamente el Congreso tiene que autorizar cualquier instancia de lo que sería una guerra para sacar a los tanques. Y lo que está diciendo Gordo Dan es que los tanques tienen que entrar al Congreso cuando a él se le canta. Y no es menor que lo diga, lo repita y comparta un montón de imágenes que decían lo mismo. Voy a seguir mostrando, son algunas nada más. Ayer estuvo lleno Twitter de estas cosas. Acá es el trumpista, que es otro usuario del gobierno. No, Javote, que haces era joda. Y la imagen es un video donde le pegan un bombazo al Senado. Y se ve la imagen del Senado explotando. Explotando. Hay otro del trumpista que dice: el Javo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Hay otro más, les voy relatando los tweets para los que no están viendo, los que los están viendo, nada, están ahí, que es de Fran Fijap, otro vocero paraoficial del gobierno, que escribió: hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro. Hay otro usuario, que se llama Peronistas con Milei, que puso a los aviones que se hicieron bastante famosos hace unos días porque supuestamente son los que bombardearon Irán, ¿sí? Bombardeando el Congreso argentino. Directamente. Y después este video, que les propongo que vengan a YouTube a verlo, es impactante. ¿Sí? Es un video realizado con inteligencia artificial donde se lo ve a Javier Milei en el desfile militar que hizo subido a un tanque, no sé si se acuerdan, dispara y el bombazo cae en el Senado. Está disparando un tanque. Disparando un tanque. Este gobierno hace rato que insiste en que quiere que el Congreso no funcione, que no le importa, que lo podría cerrar.
Sacó a algunos voceros incluso a decir eso. Y ayer el dispositivo del gobierno salió a instalar esto. Y yo lo repito, disculpen, pero así como le cito mucho el libro, también es muy conocida la cita de Goebbels, miente, miente que algo quedará. Bueno, insistamos que algo quedará. Los nazis hicieron esta misma estrategia de comunicación para ir normalizando que todo el que pensaba distinto se lo podía eliminar. La estrategia comunicacional fue la misma, no a partir del 39, 6 años antes, a partir de 1933, que es cuando Hitler llega al gobierno alemán. Hicieron lo mismo y ocuparon los medios de entonces para instalar, repito, que los judíos regaban su pan con sangre de niños, que eran violadores, que eran asesinos, que eran ladrones. Y no se decía nada, y se iba normalizando, hasta que de repente pasó. Y de verdad, todos los que apoyan a este gobierno, todo el sistema de medios, por más antiperonistas que sean, que no les guste la oposición, que no la votarían nunca, dejen de fingir que esto no está pasando. Dejen de fingir que es normal que el gobierno detenga a personas por sus ideas políticas. Dejen de fingir que es normal que persigan y amenacen a periodistas porque no publican lo que ellos quieren que se publique. Dejen de fingir que es normal que la ministra de Seguridad llame a cerrar el Congreso. Dejen de fingir que es normal que el aparato de propaganda liderado por el Gordo Dan, absolutamente alineado al gobierno, diga que hay que sacar los tanques, que hay que bombardear el Congreso, que hay que dinamitarlo, como puso Fran Fijab, con los diputados y senadores adentro. Dejen de fingir que esto es normal. Porque después, como ya les pasó a algunos, cuando nosotros decíamos, miren, la experiencia anterior, donde se perseguía, donde se armaban causas, donde se aplicó el lawfare, decían, no, el lawfare no existe. Y ahora se dan cuenta que existía. Dicen, che, no tendríamos que haber sido tan duros con un gobierno con el cual teníamos diferencias, para el cual atacaban sistemáticamente. Dejen de fingir que esto no pasa, porque en unos años, si esto sigue así, se van a acordar de este momento. Y van a decir, ¿por qué no lo dije antes? Ayer, todos estos chicos que son parte del aparato del gobierno, que reportan a Javier Milei, y que ayer hablaban de sacar los tanques a la calle, bombardear el Congreso, dinamitarlo con los gente adentro, etcétera, tienen un programa de stream, que en un canal que se llama Carajo, donde no solo se reían de todo esto, y lo celebraban, y lo reivindicaban, y lo repetían una y otra vez, sino que además, y se los voy a mostrar, decían que si o se cierra el Congreso, o hacen votar a los diputados y senadores en modo Bukele, que es el presidente de El Salvador. ¿Cuál es el modo Bukele? Mirá. Del iceberg. Los cucas hicieron concha todo lo que todo lo que brillaba en este país lo hicieron pija. Lo brillaban y se lo metían al bolsillo. Hasta lo que no podés cuantificar, como la educación. ¿Sabés cómo la forma Bukele? Mirá, ¿Cómo? A ver. este es el Congreso, ponele. Sí. Piro, ¿estás ahí vos con la ley? A ver qué se viene esto. Yo estoy acá con la ley acá. A ver. Votá, le dice, votá. Votá. Sí. Dale, verdadero. Votá Está bien, apuntando. Ok. Te engolosinaste con las denuncias, gordo. Ahora querés 1000. O sea, ahora que todas. Yo lo digo como ciudadano, La imagen. Si los chavales sí. están dispuestos a dejar en el país la desidia absoluta, bueno, situaciones extremas requieren Medidas extraordinarias. medidas extraordinarias. Es que también La imagen era uno de los minions del Gordo Dan, hacía como que votaba, y otro le apuntaba con una escopeta en la cabeza. Decía, a ver, dale, votá.
Eso es aparato de propaganda del gobierno. No hay librepensadores en la estructura de Milei. Milei tiene un esquema donde baja una línea y esa línea se reproduce. El que se corre un poquito de esa línea se va. Esto lo dice Milei. Dejemos de fingir que no sucede. Dejemos de fingir que no sucede. Hay que ponerle un freno a esto. Ayer el Senado dio un paso importante. Dijo, ¿sabes qué? Esta institución te dice pagarle a los jubilados. Y hay que ponerle un freno a todo lo demás. Y sobre todo a este autoritarismo. Sobre todo a este autoritarismo. Bueno, 9:18, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué vieron? ¿Qué les genera estas imágenes que comparten, estos discursos que comparten en Twitter? ¿Qué ven? Bueno, a ver, en primer lugar, intentar retomar un poco lo